Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente. Yo soy Mabe Sepúlveda, abogada y economista, y en este video vamos a revisar qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de vender o comprar un bien inmueble, una casa, nuestra primera casa, por ejemplo, o para aquellas personas que hoy en día están invirtiendo en bienes raíces, ¿qué deben tener en cuenta antes de hacer sus primeras inversiones en bienes raíces? Así que vamos a revisar de una forma muy resumida la parte legal, es decir, qué documentos debo revisar previo a realizar la compra. Obviamente, pues que eso, recuerden que estos videos no suplen una asesoría de un profesional, pero sí te ayudan a por lo menos tener una noción de cuál es el camino a seguir, ¿cierto? El camino correcto. Entonces, vamos a revisar cuáles son esos documentos legales que debo revisar y también que debo realizar cuando vendo o compro un bien inmueble. Y por último, vamos a revisar la parte tributaria. ¿Qué debo tener en cuenta cuando yo vendo o cuando compro? ¿Sí? ¿Qué impuestos se van a generar en esa compra o en esa venta de mi casa o de esa inversión en ese bien raíz que voy a realizar? Antes de iniciar con este video, les pido por favor le den un like a este video, lo compartan con las personas a quienes ustedes consideren que les puede interesar, que le puede ser de mucha ayuda esta información. Y por último, si no están suscritos al canal, súper invitados o invitadas a suscribirse. Y antes de que iniciemos, para aquellas personas que también están buscando no solamente esta información, sino que también están buscando en dónde comprar, cómo compro de una forma más económica, a precios de oportunidad, que realmente este video no es para eso, pero ya veremos en otros cómo yo compro a precios de oportunidad. Pero quiero dejarles una pequeña información para ustedes que si estás interesado también en comprar a precios de oportunidad, te dejo esta información para que puedas encontrar ese tipo de bienes. ¿Quieres aprender del negocio de los remates judiciales en Colombia? Ingresa a nuestra plataforma rematandobienes.com y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional. Obtén asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas, apartamentos y otros bienes con el 30% de descuento o más. rematandobienes.com. Listo, vamos entonces a iniciar con este video. Y en primer lugar, yo les quiero recomendar que cuando van a comprar, en este en especial, cuando van a comprar un bien inmueble, siempre, o su primera casa, siempre revisen certificado de tradición y libertad. ¿Qué es eso? Sencillo, yo creo que ya muchos lo conocen. Es, digámoslo así, aquel documento legal en el cual nosotros vamos a encontrar como toda esa historia del bien inmueble que vamos a comprar. Entonces, por ejemplo, vamos a conocer en cada una de sus anotaciones, que les voy a mostrar uno, les voy a mostrar para que entendamos mucho mejor. Entonces, en cada una de sus anotaciones, ustedes van a poder revisar, por ejemplo, miren, este es un certificado de tradición y libertad de un bien inmueble X, ¿sí? Entonces, este tiene unas anotaciones, anotación, por ejemplo, 1, 2, que me va a ir contando ese bien inmueble, por ejemplo, qué propietarios ha tenido, ¿sí? Además de ello, qué limitaciones al dominio también tiene actualmente el bien inmueble. Entonces, por ejemplo, cosas como que voy a encontrar si está afectado con, por ejemplo, hipoteca, ¿sí? O si inclusive, y esto sí ya es muy riesgoso, si ese bien inmueble, por ejemplo, tiene un embargo, que les voy a mostrar, por ejemplo, por acá uno. Por acá, miren, anotación número 8, embargo, acción real, medida cautelar, ¿sí? Entonces, eso simplemente a manera de ejemplo, pero para que ustedes entiendan la importancia de este documento. Y entonces es aquí donde nosotros podemos revisar esa historia legal de este bien, qué ha ocurrido y actualmente cómo está el bien a nivel legal. ¿Tiene limitaciones, sí? O tiene, por ejemplo, como esta medida de embargo, una medida cautelar que obviamente limita la venta de ese bien. Entonces, si por ejemplo yo veo, me están ofreciendo un bien inmueble que tiene un embargo, yo sé que ese bien inmueble pues no pueden venderlo.
¿sí? Y por tanto, pues yo, ya uno qué haría ahí, simplemente ya desiste de ese negocio, ¿sí? Entonces miren que cositas pequeñas, pero muy importantes como esta de revisar, certificado de tradición y libertad, a mí me permite tener una información muy importante para saber si compro o no y si tengo riesgos o no. Por ejemplo, si aquí también yo veo que este bien está afectado con una hipoteca, por ejemplo, yo sé que si yo lo compro, pues yo también no solamente voy a adquirir el bien inmueble, sino también digamos, el hecho de que a mí después también me lo persigan, porque tiene una hipoteca, está afectada. Entonces, el acreedor a favor de quien se constituyó esa hipoteca, pues si no le cumplen con su obligación, ¿el qué podrá hacer? Perseguir este bien, inclusive si está a nombre ya de otra persona y no del deudor. Entonces, por eso es muy importante este tipo de documentos. Bueno, además de ello, yo les recomiendo que siempre cuando vayamos a comprar un bien inmueble, ya vamos a ver también para los que venden, cuando compremos un bien inmueble, pues también revisemos cosas como, por ejemplo, tiene esta paz y salvo en cuanto a impuesto predial, contribución por valorización, ¿sí? Aunque realmente cuando nosotros vayamos a hacer ya todo el tema de las escrituras y a registrar el bien, siempre en la notaría nos van a solicitar el paz y salvo, ¿cierto? Entonces, pues digamos que de por sí eso siempre lo van a solicitar y pues ahí daremos también cuenta, pero es importante hacer la revisión previa. Además de ello, recomendación, revisen si también se está paz y salvo con las cuotas de administración, ya que por la ley 675 del 2001, que es la ley de propiedad horizontal, en su artículo 29 nos informa, nos manifiesta que cuando nosotros compramos un bien inmueble, ¿sí? Y ese bien inmueble no estaba paz y salvo por estas cuotas, pues entonces el nuevo propietario va a pasar a ser solidario por solamente las cuotas de administración, pues obviamente que se deban. Obviamente que cuando uno va a notaría, en notaría, el notario, valga la redundancia, me va a exigir o nos va a exigir a comprador y vendedor, ¿sí? Que le presentemos el paz y salvo por administración, por las cuotas de administración. En caso de que no se presente, entonces se le notifica pues al administrador y en caso de que ya no se presente, digamos, ese paz y salvo, entonces se va a dejar en la escritura la anotación de que ese nuevo propietario queda como deudor solidario, ¿sí? Tiene solidaridad en cuanto a esa obligación de las cuotas ordinarias que se deban. Entonces, miren que por eso es muy importante tener en cuenta ese tipo de cosas. Además de ello, también les recomiendo que hay que revisar si ese bien, esa casa que yo voy a comprar, que me interesó, pues también tiene licencia de construcción, ¿sí? Que no vaya a ser que de pronto, pues porque ha pasado que yo compre un bien que no tenía licencia de construcción y yo me quedé con el problema, ¿sí? De, por ejemplo, las sanciones que hay por no haber realizado, digamos, todo el trámite para la licencia previo a realizar pues esa construcción, esa mejora, o inclusive pues después, es decir, si no se realizó, pueden haber sanciones para mí, sanciones como por ejemplo incluso la demolición de ese bien. Entonces miren lo importante que es conocer, es investigar ese tipo de cosas. Hago una pausa para recordarles que ese tipo de videos no suplen una asesoría, ya lo he dicho. Siempre que vamos a realizar, digamos, como trámites de compra, venta de bienes inmuebles, nosotros tenemos que tener en cuenta que es importante asesorarnos de un profesional que nos ayude a realizar de forma correcta todo. Listo, ahora continuamos. Además, quiero que tengan en cuenta en esta parte, digamos, legal, que cuando nosotros vayamos a hacer, digamos, esa compra, esa venta, es importante realizar contratos en los que se establezcan, digamos, la forma de pago, qué se me va a entregar, qué voy a yo a entregar, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el precio? ¿Qué me van a entregar a mí por eso? ¿Sí? Entre otras cláusulas importantes para tener claridad sobre el negocio. Y además de ello, también podemos fijar en estos contratos antes pues, o durante la compra y la venta del bien, podemos fijar algunas cláusulas que nos van a generar, digámoslo así, como más seguridad en el negocio.
Por ejemplo, realizar alguna cláusula penal en donde aquella persona que no cumpla con a lo que se obligó, pues entonces que pague, por ejemplo, una multa, una sanción, ¿sí?, correspondiente a lo que las partes decidan. ¿Y qué tipo de contratos pueden ser estos? Por ejemplo, la promesa de compraventa, en donde yo, previo a realizar estas escrituras y demás, porque a veces nos pasa que, por ejemplo, nos gustó esa casa, ese bien inmueble, y nosotros queremos comprar ese bien inmueble, pero en el momento tal vez no podemos firmar escrituras, no tenemos todo el dinero, pero queremos desde ahora asegurarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? A realizar la promesa de compra-venta y en él estipular cómo se va a pagar, cuándo se va a firmar escrituras, ¿sí? Estipular todas esas condiciones del negocio. Y bueno, esto nos sirve obviamente para nosotros también tener seguridad en ese negocio que vamos a hacer. Bueno, recuerden una cosa de eso, ya para terminar, digamos, como ese pequeño resumen de esta parte legal que ustedes tienen que tener en cuenta, y es que cuando mucha gente a veces cree que cuando uno firma escrituras, que con eso ya es propietario. Y tienes que tener en cuenta que no. Yo solamente soy propietaria cuando, además obviamente de elevar ese acto a escritura pública, también ese acto queda registrado y aparece ya ese acto registrado en el certificado de tradición y libertad del bien, dentro de una de sus anotaciones. Como por ejemplo en el certificado que yo les estaba mostrando, vamos a revisar, voy a mostrarles, por ejemplo, una anotación. Por ejemplo, bueno, creo que en una anotación por acá. No les podría mostrar porque como es de un cliente, no quiero que se vean pues como unos daticos. Listo. Pero entonces, en el certificado simplemente tiene que aparecer, ¿no? Es muy importante el que yo soy propietario, que ese acto de compraventa quede registrado en ese certificado de tradición y libertad. No solamente, pues, elevar a escritura pública, si esa compraventa no, es que quede registrado. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a otra parte que es muy importante, de tener en cuenta antes de vender o comprar una casa o un bien inmueble, y es el tema tributario. Es muy importante que nosotros conozcamos que cuando nosotros compramos o vendemos, se van a generar unos impuestos y también unos gastos por unos derechos notariales, también unos derechos de registro y más adelante unos impuestos. Sí, se van a generar unos gastos por esos conceptos. Entonces es importante que lo conozcamos para que nosotros pues tengamos, digamos, como hagamos una planeación, ¿sí?, tributaria de esos valores a gastar. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hay una etapa que yo digamos que lo divido como en 2 etapas para revisar el tema del tributario. La primera es la etapa de escrituración. En la etapa de escrituración, nosotros, vendedor y comprador, vamos a tener que pagar lo siguiente. Voy a compartir por acá algo rápidamente para presentarles algo para que sea un poco más didáctico. Permítanme un momento. Presentar. Listo. Bueno, entonces ya vamos a revisar esas etapas. Vamos a revisar primero la etapa de escrituración. ¿Qué impuestos a mí se me van a generar en esta etapa? Listo, entonces vamos a revisar por acá qué impuestos se me generan en esa primera etapa. Vamos por acá. Listo. Acá. Entonces, lo primero es tener en cuenta que cuando yo, como vendedor, pues vendo ese bien en esa etapa, en esa primera etapa de escrituración, ¿sí?, y de registro del bien a nombre del comprador, se va a generar una retención en la fuente, que es del 1% sobre el valor en que se escriture. ¿Quién la paga? Yo, vendedor. Esa retención en la fuente, pues tiene su fuente legal en el artículo 398 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Y es del 1%, ya saben, del valor en el que se escritura el bien. ¿Quién es el responsable? Vendedor. Además de ello, y recuerden que esa retención en la fuente es un mecanismo, pues, de recaudo anticipado, ¿sí? Que simplemente le anticipa al Estado un impuesto que más adelante le vamos a pagar nosotros.
¿sí? Que puede ser el impuesto de renta o, por ejemplo, el impuesto de ganancia ocasional cuando yo vendo mi bien, dependiendo del tiempo en el que lo venda. Listo. Además de ello, se va a generar un impuesto de registro. Este impuesto de registro depende, la tarifa a depender, va a estar del 0,5 al 1%, depende de cada departamento, ¿sí? Por ejemplo, en Antioquia es del 1%, pero depende de cada departamento. ¿Quién lo va a pagar? Ese lo paga a vendedor y comprador, pero vendedor y comprador podrán disponer algo diferente, que por ejemplo lo pague el comprador, ¿sí? Pero digamos que lo general, vendedor y comprador. Además de eso, también vamos a tener que pagar unos derechos de registro. Estos derechos de registro, lo que vamos a pagar va a depender de la cuantía del bien, es decir, de en cuánto yo escrituré el bien, en cuánto lo vendí, que lo vendí en 200, 300 millones de pesos. Entonces yo me voy a la resolución que cada año se expide, ¿sí? En donde se establece cuál es esa tarifa a pagar de acuerdo al valor en que se vende el bien, ¿sí? Entonces hay unas tarifas, un cuadrito en donde me indica de tanto a tanto es esta tarifa, ¿sí? Entonces por eso depende de la cuantía. ¿Y quién paga esos derechos de registro? Comprador. Por último, están los derechos notariales. Esos derechos notariales también pues tienen una fuente legal, es una resolución que todos los años salen donde se actualizan estos valores. ¿Qué son esos derechos notariales? Por ejemplo, todo lo que hace la notaría y lo que te va cobrando, que las copias, la autenticación y entre otros, ¿sí? Entonces, esto también va a depender y en esta, por ejemplo, para este año está la resolución 387 del 2023, en donde nos indica cada valorcito que, por ejemplo, cobra la notaría por actos como este. Listo. ¿Y quiénes son los responsables de pagar estos derechos notariales? El comprador y el vendedor por partes iguales. Listo. Entonces, miren que aquí se generaron unos impuestos, pero también unos derechos notariales y una retención en la fuente, que es simplemente que me cobran anticipado un impuesto. Listo. Por último, pues también se van a generar otro tipo de impuestos, pero estos solamente se generan para aquellas personas que venden bienes inmuebles por más de 848.240.000 pesos y es el impuesto de timbre. Si yo vendo un bien inmueble y en la escritura aparece que tiene un valor mayor al que mencioné, entonces yo ya sé que se genera ese impuesto de timbre. Bueno, tiene otras, digamos, otras causales, ¿cierto? Para que se genere, pero en general, pues vamos a hablar rápidamente de todos estos impuestos. Ya saben que solo en asesoría personalizada se puede revisar bien cada caso específico y entrar a revisar mucho mejor cada tipo de impuesto. Y bueno, entonces, a tener en cuenta esto, estos son los impuestos y derechos y otros gastos, que son, por ejemplo, los derechos de registro notariales que se pueden generar en esa etapa. Por último, la otra etapa en la que generamos unos impuestos es ya en la etapa en la que ya, esto es para el vendedor realmente, cuando se genera esa utilidad. Y es que cuando yo genero una utilidad, pues un ingreso, ¿sí? A mí se me puede, no siempre no siempre voy a tener que pagar un impuesto, pero puedo quedar obligado a pagar un impuesto sobre esa utilidad. ¿Sí? Va a depender de varias cositas, no los voy a explicar por aquí, pero es para que simplemente tengan en cuenta qué pasa cuando ustedes venden sus bienes. Pueden quedar obligados a pagar impuestos sobre esa utilidad. ¿Qué tipo de impuestos sobre esa utilidad? Van a haber dos. El impuesto de renta, bueno, esto no lo voy a dar, el impuesto de renta, ¿sí? ¿De qué depende? Si tú vendiste ese bien antes de los 2 años, entonces por esa utilidad puede que tengas que pagar impuesto de renta. O si vendes ese bien después de 2 años, puede que tengas que pagar impuesto de ganancia ocasional. ¿Listo? Estos serían de una forma muy, muy resumida, súper resumida, y digamos eso que debes tener en cuenta antes de comprar o vender tu bien inmueble, para que con esto, esta información, pues haga una correcta planeación y hagas compras o inversiones correctas, adecuadas para ti. Y bueno, esto era todo por este video. Espero de verdad que les sirva muchísimo, por lo menos para que tengan una noción de cómo deben actuar antes de vender o comprar. Así que, bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en otro próximo para, pues, poder también aprender mucho más y así que ustedes hagan las cosas correctamente.
Que estén muy, pero muy